presión, presión hidrostática y presión atmosférica. Bueno, ¿alguna vez se han preguntado qué es la presión y cómo influye en nuestra vida? Imagínense que una persona, sin querer, los pisa con una zapatilla de estas que están aquí. ¿Qué sentirían? Horrible. Horrible. Dolor. Un dolor bien intenso, como dice aquí. ¿Por qué? Porque el peso está nada más hacia un solo lado, se podría decir. Y como es fina la puntita, pues duele más. Exactamente. Todo el peso se concentra aquí. Todo este peso de la persona se va aquí a este punto. Ahí se concentra. Se concentra. Hagan de cuenta que es como un embudo. Todo el peso se va ahí y por lo tanto la presión ¡fum!, se eleva demasiado. Ahora, imagínense que una persona los pisa, pero ahora con unos zapatos deportivos como estos. ¿Será igual el dolor? No, porque el área es mayor Exactamente, el área de y se contacto es mayor. distribuiría un poco más. Exacto, se distribuye más el peso y por lo tanto hay menos presión. Entonces vamos a concluir. Dice, cuando una fuerza actúa sobre una superficie pequeña, como ya vimos ahí en la zapatilla, su poder de deformarlo es grande y por eso se siente mucho dolor, ¿no? Cuando la fuerza actúa sobre una superficie grande, su poder de deformación es pequeño. Bueno, podemos decir entonces que a menor área de contacto se ejercerá mayor presión y a mayor área la presión pues disminuye. Entonces, ya podemos definir qué es la presión. La presión, como dice ahí, es la fuerza ejercida en unidad de área. Es decir, la P de presión es directamente proporcional a la fuerza. Es decir, entre más fuerza, pues mayor presión va a haber. Pero es inversamente proporcional al área. Es decir, si el área es pequeña, la presión es grande. Si el área es grande, la presión es pequeña. ¿En qué se va a medir la presión en el sistema internacional? La vamos a medir en pascales. Así se llama la unidad para medir presión. Y es equivalente a un newton, porque la fuerza se mide en newton en el sistema internacional, sobre metro cuadrado. Entonces, chéquense, hay que tener mucho cuidado. El área siempre tiene que estar en metros cuadrados si vamos a trabajar en el sistema internacional. Si estuviéramos en el CGS, ahí no tiene ningún nombre particular, sería DINA sobre centímetro cuadrado. Y en el sistema inglés, ahorita lo checamos en la siguiente diapositiva. Entonces, presión, fuerza sobre área. P de presión se va a medir en pascales, F de fuerza en newtons y A de área en metros cuadrados. También otra medida, aparte del pascal, es el kilopascal. Un kilopascal, si ustedes recuerdan el prefijo kilo, quiere decir 1000. Entonces equivale a 1000 pascales. Y solamente hay que hacer la conversión, ¿no?, de pascales a kilopascales, dividiendo entre 1000. Eso sería todo. Otra unidad también utilizada para medir presión es el PSI. Eso está en el sistema inglés y es equivalente a libra sobre pulgada cuadrada. A eso equivale el PSI. Un PSI aproximadamente equivale a estos pascales. Y otra unidad que también utilizamos es la atmósfera para medir presión, que equivale a 14.7 PSI. Pero esta unidad la vamos a ver un poquito más adelante. Igual los PSI se van a ver un poco más adelante. Ahorita vamos a estar trabajando con los pascales y los kilopascales. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo para entender esto mejor. Me piden calcular la presión que ejerce una fuerza de 20 newtons. Aquí está la fuerza, va a actuar aquí. F de 20 newtons sobre un émbolo de 15 centímetros de diámetro. Este es el émbolo, ven. Es circular. Y tiene 15 centímetros de diámetro. Me piden calcular la presión. Entonces vamos a sacar los datos. ¿Les parece bien? ¿Cuál es el primer dato que me dan? La fuerza, ¿no? Los 20 newtons. Ok, fuerza, 20 newtons. Y el área de 15 centímetros. Muy bien. Bueno, esa no Nos es dan el área. diámetro. Nos dan diámetro. Pero Ah, con eso. ese diámetro podemos calcular el área, ¿no? Porque la Sí, vamos sí. a necesitar. Ah, bueno, Entonces, sí. antes de escribir aquí lo que vale el área, vamos a calcularla, perdón. Como es un círculo, ¿cómo se calcula el área? Es donde está haciendo contacto y es un círculo. ¿Cómo calcularemos esa área?
Y por 7. radio al cuadrado. Muy bien, pi por radio al cuadrado, pero existe otra fórmula utilizando el diámetro, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Hay que irnos aprendiendo esa. Bueno, entonces el área, vamos a sustituir, sería pi, 3.1416, por el diámetro, que son 15 centímetros, pero habíamos dicho que el área tenía que estar en qué. Metros cuadrados. Hay Por que lo convertir. tanto, hay que convertir estos 15 Metros centímetros. cuadrados, profe. Entonces, convertimos esos centímetros, ¿no? A metros. ¿Cuánto sería convertido a metros? 0. ¿Qué? 15. Bien, 0.15 metros. Y así lo vamos a sustituir. Yo recomiendo primero sustituir, convertir a metros antes de sustituirlo aquí en la fórmula para que ya nos dé en metros cuadrados. 0.15 metros elevado al cuadrado sobre 4. Por jerarquía de operaciones, ¿qué hacemos primero? El cuadrado. Cuadrado. Ok, entonces 0.15 al cuadrado. ¿Tienen ahí a la mano su calculadora? Por pi. Ok, entre 4. 0.017. ¿Qué más? Más cifras, no seas malito. 6, 7, 1, 4, 5, 8. 6, 7, 1 1, 4. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el 1. ¿Y serían metros cuadrado. cuadrados? Muy bien. Lo voy a escribir en notación científica. 1.767. ¿Estamos de acuerdo? A la menos 2. Ok. Y nos piden la presión. Esa es la incógnita. Pues está muy sencillo, ¿no? Lo más difícil es calcular el área. Lo demás es fácil. ¿Cuál es mi fórmula? ¿Presión igual a qué? A fuerza entre área. Muy bien. Fuerza sobre área. ¿Tendré que despejar? No, profe. Entonces No, profe, se va lineal. simplemente sustituimos. Entonces la presión va a ser igual a la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? 20 newtons. 20 newtons entre 1.767 por 10 a la menos 2. Ajá. Metros al cuadrado, perdón. A la menos 2. Ok. Entonces hacemos esa división en la calculadora. Recuerden que por 10 en su calculadora se pone exp. Algunas calculadoras tienen esta tecla. Exp. Decía yo que algunas calculadoras tienen esta tecla, otras tienen la de por 10, ya la traen así. Pero es una tecla, ¿no? No le vayan a poner el por y luego el 10. No, tienen que buscar alguna de estas dos teclas para poner la notación científica. Según yo da 1131. 1131.862 si lo redondeamos. Ándele, sí. 862 Sí, unidades. Pascales. Muy bien, queda newton sobre metro cuadrado, newton entre metro cuadrado, que dijimos que equivale a pascal. Perfecto. Ahora, si yo lo quisiera escribir en kilopascales, ¿qué tendría yo que hacer? 1.131 Muy kilopascales. bien. Vamos a redondear a 132 porque después sigue un 8, ¿no? Kilopascales. Y ya queda más bonito el resultado en kilopascales. ¿Ya vieron? Bien, ahora analicemos el concepto de presión hidrostática. La presión hidrostática es aquella que ejerce un líquido sobre las paredes y el fondo del recipiente que lo contiene. Como podemos apreciar aquí, este recipiente contiene un fluido, el cual genera una presión hacia el fondo y hacia las paredes que lo contienen. La presión hidrostática básicamente depende de dos cosas, de la profundidad y de la densidad de la sustancia o del fluido del cual estemos analizando. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se le practicaron 3 orificios a esta botella y el orificio que se encuentra en la parte inferior sale agua con una mayor velocidad que en los orificios que están un poco más arriba. ¿Qué significa esto? Que a mayor profundidad existe mayor presión y por lo tanto el fluido sale con mayor velocidad. Lo mismo pasa a la hora de bucear. Los buzos, cuando se sumergen, tienen que hacerlo lentamente debido a que la presión, conforme van descendiendo, es mayor y eso les podría afectar en su organismo. Lo mismo hacen a la hora de ascender. Lo hacen lentamente para que no vayan a tener algún
algún problema de salud, como algún paro cardíaco, etc. Entonces, como habíamos dicho, la presión hidrostática depende de la profundidad, pero también de la densidad del fluido, combinada con la gravedad, que pues dará un peso. Ahora, si ustedes recuerdan, la presión era la fuerza dividida entre el área. La fuerza, en este caso, la va a generar el peso de la sustancia. Y como el peso es masa por gravedad, nosotros pudiéramos hacer esta sustitución. En lugar de fuerza, poner masa por gravedad sobre área. ¿Ok? Ahora, la masa, pues tiene que ver con la densidad. Si ustedes recuerdan, densidad era igual a masa sobre volumen. Entonces, la masa, despejándola, era densidad por volumen. Entonces, al hacer esta sustitución, vean lo que queda. Densidad por volumen, por gravedad, sobre área. Ahora, el volumen entre el área da una altura. En este caso, nosotros la vamos a llamar profundidad. Entonces, nos va a quedar densidad por gravedad, por altura. Así es como se calcula la presión hidrostática, de esta manera. Densidad de la sustancia por el valor de la gravedad, por la altura, que en nuestro caso va a ser la profundidad, medida desde el punto más alto del líquido hacia abajo, no de abajo hacia arriba. ¿Sale? ¿La presión en qué la vamos a medir? Pascales. En pascales. La densidad, kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la profundidad en metros. Todas estas unidades están en el sistema internacional. Ahora sí, vamos a hacer un ejemplo sencillito, bien fácil. Dice así. ¿Cuál es la presión en el fondo de una alberca de 3.5 metros de profundidad? Y está medio extraño porque nada más me están diciendo que son 3.5 metros de profundidad. A ver, ayúdenme. ¿Cómo le podría yo hacer para calcular la presión en el fondo? Díganme, ¿qué datos debo de utilizar? Ahí ya tiene la altura, profe. Después, la gravedad Muy La bien. densidad. y la densidad. La gravedad, 9.8 Ajá. metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y la densidad? ¿Cuánto valdrá la densidad? 1000 kilogramos por metro cúbico. Ok, ¿y cómo supe que era esa, la de 1000 kilogramos sobre metro cúbico? Porque es la densidad designada para el agua. Muy bien, y una alberca pues tiene agua, ¿no? Aunque no me lo digan. Bien, y me piden calcular la presión. Perfecto. Ahí está. Ahora sí. Fórmula. ¿Qué fórmula voy a utilizar? P por densidad, por gravedad y por altura, profe. Ok, presión igual a densidad por gravedad por altura. ¿Tendré que hacer algún despeje? No, profe. No, entonces la presión va a ser igual a la densidad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por 3.5 metros. Bien, hacemos la operación en la calculadora y me dicen cuál es el resultado. 34.3 kilopascales. Ok, antes en pascales, ¿cuál sería? 34.300. Bien, 34.300 pascales. Bien difícil, ¿no? Ahora, ¿por qué me dieron pascales? Vamos a analizarlo, vean. El kilogramo, este de aquí, kilogramo, por metro sobre segundo al cuadrado, combinado da Newton. O sea, este y estos dos dan Newton. Ahora, abajo ve que está dividido entre metro cúbico, pero ese metro cúbico se simplifica con este metro que está multiplicando, por lo que quedará metro cuadrado. Y habíamos dicho que Newton sobre metro cuadrado equivale a pascal. Ahora sí, vamos a convertirlo a kilopascales. ¿Cuánto sería en kilopascales? 34.3 Eso, kilopascales. 34.3 kilopascales. Y esa sería la respuesta. Bien, hagamos otro ejemplo. Si la presión atmosférica a nivel del mar es equivalente a la presión ejercida por una columna de mercurio de 76 centímetros de altura, ¿cuál es su valor en pascales? Bueno, este experimento, esta imagen que estoy mostrando aquí, es del experimento que realizó Torricelli. Con ese experimento él pudo calcular la presión atmosférica. Él hizo una igualdad entre la columna de mercurio y la presión atmosférica.
Entonces, si nosotros podemos calcular la presión que ejerce esta columna de mercurio, automáticamente vamos a poder conocer el valor de la presión atmosférica. Como datos, fíjense bien, tenemos la profundidad o la altura, que son de 76 centímetros. También sabemos que es mercurio. Si nos regresamos un poquito al tema de densidad, recordaremos que la densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y me piden calcular la presión. Antes de continuar, debemos verificar que las unidades estén todas en el mismo sistema y como podemos apreciar aquí, la altura o la profundidad no está en el mismo sistema, está en el CGS y los demás están en el sistema internacional, por lo que haremos una conversión. 76 centímetros, si los convertimos a metro, pues nos quedan 0.76 metros. Ahora sí, vamos a buscar la fórmula. Como ya habíamos visto, la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Sustituyendo, porque no hay que despejar, me quedará que la presión va a ser igual a 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y que también multiplica a 0.76 metros. Si hacemos la operación en nuestra calculadora, vamos a encontrar un valor de 101.292.8 pascales. Si lo escribiéramos en notación científica, la presión de esta columna de mercurio, que equivale a la atmosférica, 1.0, y si lo redondeamos, 13 por 10 a la 5 pascales. También lo podríamos escribir en kilopascales, 101.293 kilopascales. Bueno, este valor ya lo vamos a tomar como un dato extra. Cuando nosotros nos digan la presión atmosférica, pues ya sabemos que su valor es de 1.013 por 10 a la 5 pascales. Ese valor lo vamos a estar ocupando en los siguientes temas.